Buenas noches, bienvenidos a Divergentes, un espacio donde las distintas opiniones encontradas sobre temas controversiales tienen un único camino. Y vaya que ese camino es y debe ser siempre el debate. El uso de animales para el entretenimiento ha estado en nuestras vidas desde que tenemos uso de razón. El zoológico es el referente más directo, pues nos ofrece conocer animales de otros lugares del mundo. Las carpas, los circos nos mostraban a los animales haciendo piruetas y mostrando inteligencia en actos. No hay duda que los animales son capaces de generar todo tipo de reacciones en quienes los observan. Pueden despertar afectividad, simpatía, sorpresa, expectación, miedo, lo que hace que se convierta en un elemento interesante utilizar en cualquier actividad que vaya dirigida a un grupo de espectadores en los que se quiere generar algún tipo de emoción. Ciertas actuaciones de animales en espectáculos evidencian un reclamo mayor estando prohibidas, incluso algunas de ellas. En este campo existen numerosos ejemplos. Tal es el caso de los perros en los canódromos, de los delfines, leones marinos o aves en determinados parques, del circo, de la fiesta de los toros y también de las peleas de perros o de gallos. Ciertos espectáculos donde se utilizan animales forman parte de la cultura en distintos países, convirtiéndonos en una cotidianidad. Pero, ¿qué dice la legislación venezolana acerca de estos espectáculos? ¿Está bien el uso de animales para fines recreativos? Este será el tema el día de hoy que vamos a debatir con cada uno de nuestros invitados. Vamos a presentarlos a cada uno de ellos. Nos acompaña Eric Cortés, torero venezolano, empresario taurino; Adriana Zafón, proteccionista de animales; Manuel Urbano, presidente de la Asociación Nacional del Gallo de Riña venezolano. También está con nosotros Roger Pacheco Eslava, director para Venezuela de Anima Naturalis; Ricardo Ramírez, ganadero y empresario taurino; y finalmente Natalie Almenar, abogada. Gracias por haber venido a su programa Divergentes. Antes de generar el debate, conocer la opinión del empleo de cada uno de ustedes, del empleo de animales en actividades públicas. Comenzamos con Eric, lo escuchamos. Bueno, yo en representación de un colectivo taurino y como torero venezolano, el tema del uso de animales en espectáculos públicos viene de hace muchísimos años y es una cultura rural, en el caso de las corridas de toros, que bueno, a nivel de turismo y a nivel de cultura, pues se arraigó en muchas poblaciones del país y forma parte pues de un mosaico cultural que tenemos los venezolanos actualmente. Adriana. Yo como proteccionista estoy en contra de ese tipo de prácticas porque los animales no son payasos para ser mostrados en actividades públicas como un objeto de entretenimiento o algo así, cuando los animales tienen sentimientos. Entonces yo de verdad que yo estoy en contra de todo lo que es el maltrato hacia los animales. Manuel. Ok, la actividad de los gallos siempre ha sido pública y seguirá siendo pública porque al principio en Venezuela podemos decir que es una actividad que se usaba para recaudar fondos por la colonia española y ha seguido siempre ha sido así. Y seguirá siendo así porque es imposible pues, mantener una gallera callada. Y está refrendada también por la última ley aprobada en 2010 de la protección de animales, donde su artículo 14 pues, le reserva a los municipios la regulación de toda esta actividad gallística en el país. Roger. Nosotros hemos usado a los animales históricamente para comer, para vestirnos y también desafortunadamente para entretenernos. Tal vez de todos los usos que le demos a los animales, la más detestable de todo es precisamente reírnos o disfrutar de su dolor. Por eso es que no solamente nosotros como ciudadanos estamos en contra de ellos, sino también la misma ley. Manuel acaba de hablar de la Gaceta Oficial 33.338, del 4 de enero de 2010, aprobada por la Asamblea Nacional el 16 de diciembre del año 2009. En esa ley, en el artículo 14, donde hace referencia, donde se le da a los municipios esa potestad, muy cuidadosamente dice bajo consulta pública. Es decir, si es una ley de protección a los animales y en la cual todas las especificaciones de todas las cosas que se le prohíben hacer a los animales hace una salvedad en la parte del artículo 14, precisamente le está diciendo que en los municipios bajo consulta pública se permitiría este tipo de actividades. En Venezuela no se ha hecho ningún tipo de referendo en ningún municipio para aprobar espectáculos con animales. Ricardo.
El toro de Lidia, desde que nace, su naturaleza es acometer. Yo que crío el toro, una vez que la vaca lo pare, inmediatamente ya le limpia la placenta y ya el becerro se puede parar, automáticamente la acomete y embiste. Su naturaleza es embestir y es un derecho humano nuestro, de nuestra cultura, de poder tener la parte de ver el toro de Lidia. Si el toro de Lidia se prohibirían las corridas de toros, el toro de Lidia quedaría condenado a desaparecer, pues ningún ganadero es un animal que su contextura física, su fiereza y la forma de cría para prepararse para hacer lidia una corrida de toros es muy costosa. Nadie va a crear un toro de lidia para tenerlo, a que no pueda tener su beneficio total, y que es verlo en la plaza de toros. El toro va a la corrida, si sale como tiene que salir, embestir, que el torero triunfe, que el público, las 16.000 personas que están allí pagando para ver el espectáculo, piden el indulto porque el toro es extremadamente bueno, al toro se le perdona la vida y pasa a ser un semental, cosa que ningún toro, ningún bovino en un matadero lo puede hacer, porque por sanidad no puede salir vivo de ahí. Natalie. Afortunadamente, nuestra legislación ha avanzado conforme avanzan las sociedades y últimamente pues se ha puesto especial interés a nivel mundial en la protección de los derechos animales. Ya afortunadamente ese tipo de prácticas quizás tomadas como crueles está desapareciendo, erradicándose del mundo. De hecho, muchos países del mundo ya están aboliendo ese tipo de prácticas y es un avance. Nosotros en nuestro país sí efectivamente tenemos una legislación que data del año 2010, donde se hace referencia a la protección de los derechos animales. Solo que en esta legislación se toman la protección de los animales como objeto de derecho, es decir, la protección de los animales, pero para la tenencia o la propiedad del animal como tal, no la protección en sí de los derechos del animal. Por supuesto, bueno, está de más decir, yo apoyo la visión, y es naturalista del derecho, donde se aboca a la protección de la naturaleza y al dejar ser las cosas. No puedo estar a favor de algo que puede verse inclusive como cruel. Y como retomando lo que decía Roger, es un poco cruel ver cómo se puede hacer chiste de un acto hasta, digamos, barbárico, si se quiere. Bueno, tenemos opiniones encontradas y eso es porque somos divergentes. Antes de esta pausa que vamos a hacer, generar una pregunta. ¿Creen ustedes entonces que debe ser penado por la ley a las personas que permiten el empleo de animales en actividades públicas? Eso lo vamos a revisar al regreso de esta pausa, pero antes vamos a compartir con ustedes un material que preparó el equipo de producción sobre este tema. Ya regresamos con Divergentes. No se aparten. Algunos los quieren. Otros los cuidan. Hay quienes los hacen parte de su familia. Están quienes los veneran. Para algunos, son objetos de colección. Hay quienes los usan como deporte. Muchos pagan por verlos como atracción. Esta noche conoceremos las opiniones de quienes aseguran que los animales tienen derechos y no deben ser usados como entretenimiento, y quienes resaltan que estas son actividades culturales que forman parte de la humanidad. Abrimos camino al debate, porque somos divergentes. Continuamos con Divergentes. Dejamos una pregunta al aire y quiero hacérsela a Natalie. Hay una legislación, pero ¿crees tú que debe ser penado por la ley a las personas que empleen animales en actividades de recreación? Parece ser de recreación, eso lo estaremos también evaluando en este debate. Sí, desde luego. Yo creo que
para poder evitar que se sigan cometiendo este tipo de actos crueles contra los animales, crueles y degradantes por demás, se debe comenzar a penalizar, porque si no sancionas, ¿cómo evitas la conducta punitiva? Entonces, evidentemente, pues hay que penalizar, hay que penar. De hecho, nuestra legislación establece. Lo que pasa es que la sanción de verdad es irrisoria. Y apenas, ¿cuánta es la sanción, por ejemplo? Bueno, lo máximo cuando son graves los delitos es de 100 unidades tributarias. Estamos hablando de que son sanciones irrisorias. Entonces, ¿cuál sería entonces la sanción que le colocaría? Yo creo que la sanción máxima debería ser la privación de la libertad, porque estamos hablando de un derecho de un animal. Claro, digamos, nuestra sociedad todavía no lo ve desde esa forma, no lo enfoca desde esa forma, pero vamos en vías hacia eso. ¿Por qué? Porque muchos países del mundo lo están adoptando y está avanzando la cultura, la concepción de los derechos animales. De hecho, aquí en Sudamérica, digamos, Argentina tiene avances importantes con respecto a la protección del derecho animal. Ya los animales están siendo sujetos de derecho, no son solamente objetos de derecho. Eso es algo que, por supuesto, nos relata o nos muestra un buen síntoma del avance de la sociedad. Y desde luego debe penalizarse y debe irse inclusive a sanciones más punitivas o máximas en su contenido, como por ejemplo la privación de la libertad. ¿Qué opina Eric de eso? Que te priven de libertad por ser, bueno, torero en este caso. Mira, lo primero que hay que saber diferenciar, ¿no? Porque por supuesto es una visión desde la ciudad, el concepto animal, los mascotistas utilizan la fauna como un todo. Y por supuesto la naturaleza es muy variable y tiene diferentes especies que cada quien tiene su particularidad. En el caso de la parte punitiva, que es la pregunta en sí, nosotros duramos más de 2 años debatiendo en la Asamblea Nacional cuando en el 2010 pues eran diputados del oficialismo y discutimos durante 2 años y se consultó, quizás fue una de las leyes más consultadas que se han aprobado, una vez que era una ley bastante polémica, porque bueno, dentro de ella está el derecho de los animales, el respeto a la fauna, pero también estaba el derecho cultural, estaba también la parte religiosa. Ahora pregunto, ¿es más importante lo cultural que lo animal? Claro, allí en este caso, disculpa, no debería haber un derecho preferente, sino que todos los derechos se priven por igual. O sea, cuando reconocemos el derecho animal o cuando comenzamos a reconocer el derecho animal, ese derecho debe estar a la par que un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Animales no establece distinción entre una especie u otra. O sea, establece el mismo derecho a la vida, a la integridad, al respeto y a la salvaguarda de ese individuo, de esa especie. No establece derechos preferentes. Por supuesto, pero es que el respeto precisamente que le tenemos nosotros, por lo menos nosotros al toro de Lidia le tenemos un culto. Para nosotros el toro de Lidia vive mejor que ningún animal del mundo. Pero el culto no es respeto. Entonces, tú tienes un concepto, lo que pasa es que el concepto de rendirle un culto que puede ser culto a la muerte, es decir, quienes sacrificaban vírgenes lanzándola a los volcanes, le tenían un culto porque era la virgen que todos idolatraban, la mantenían, era la que comía mejor, porque era la que iba a ser entregada a los dioses. Entonces, ese es el mismo culto que le tiene estos argumentos se hicieron legalmente durante 2 años, los discutimos, los venezolanos, se abrió la Asamblea Nacional y tomaron una decisión, y la decisión está en la ley, y la ley está para respetarla. Entonces yo creo que el debate sería, invito a que leas el artículo 14. ¿Se respeta la ley o no se respeta la ley? ¿Qué dice el artículo 14? Ahí lo tiene en la mano, tiene el artículo 14 de la ley. Porque definitivamente hay una mala interpretación de error en ese artículo, y debemos, pienso que hacer un poquito de historia. Si tomamos en cuenta que es una ley de protección, o sea, una ley que se hace para proteger a los animales, y en el artículo 14 te dice claramente que esa decisión debe ser de los espectáculos públicos. Toda actividad que se escuche muy bien de los espectáculos públicos, toda actividad que involucre la utilización de fauna doméstica con fines de exposición, esparcimiento, recreación, amenidad, competencia, diversión, entretenimiento, fiesta y solaz, donde intervenga un auditorio independientemente de su número, se considerará un espectáculo público y en consecuencia su regulación es competencia del poder público municipal. Termina. Sin menoscabo de las regulaciones establecidas en la presente ley. El poder público municipal, a solicitud de las organizaciones sociales,
determinará las actividades que requieren de la consulta pública para su realización de acuerdo con las ordenanzas respectivas. Es decir, no se puede hacer a la ligera. No se pueden hacer a la ligera. En primer lugar, porque dice sin menoscabo de las regulaciones de la presente ley. Si nosotros vamos a ver el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 4, te dice que el animal no se puede acorralar, no se pueden poner a pelear entre ellos. Hay una cantidad de... Pero las ordenanzas taurinas también eso están es otra cosa, de repente te puedo decir, las ordenanzas taurinas y la legalidad de las ordenanzas taurinas, eso es otro... Pero yo insisto, caso. ¿y qué me Ahora dice bien, de la Gaceta que regula los espectáculos taurinos en Venezuela, que es el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la 010, que es la Gaceta Oficial 39.130, que taxativamente habla de la protección turística de la Feria de San José, Ferias del Sol de Mérida, Internacional de San Sebastián del Táchira, de la Chinita en el Zulia, turística. y de la... No, esto es una regulación de los espectáculos taurinos en Venezuela. Manuel también tiene una opinión, vamos a escuchar a Manuel. Me gustaría, ¿verdad?, que volviéramos un poquito a la parte histórica, siempre me gusta ir hacia allá. Porque la más importante actividad, bueno, yo defiendo realmente a los gallos, ha estado protegida por las leyes de hace siglos antes. El primer reglamento que hubo de la pelea de gallos en Venezuela fue del año 1688, que vino de España. Y el primer reglamento venezolano de gallos lo firmó Simón Bolívar el 28 de agosto del año 1828. Y ahí le otorgó al Poder Municipal para que regulara todas las peleas de gallos de esa época en Caracas. Y de ahí existió una cantidad de reglamentos de esa época, del año 1858, de Puerto Cabello, de las ordenanzas de Caracas, del reglamento de Caracas del año 1886, de San Cristóbal 1866, de aquí del estado en Lara, estaba otro reglamento del año 1943, hasta que llegó esta ley que regula. Es más, si usted va a ver todas las ordenanzas municipales de este país, usted va a ver que la pelea de gallos, todos tienen que pagar sus impuestos y hasta reglamentado. Y aquí galleras, en cada municipio de este país, tiene 335 municipios. Y en cada camellón. Y en cada pueblo de este país, por lo menos hay 2 o 3 galleras. Imagínense de la cantidad, yo le hacía la pregunta, cambiando un poco el tema, a Adriana temprano, ¿cuántas personas creen ustedes que leen poesía en este país, chicos? No creo que lleguen a 300. Y sin embargo, ¿cuántas personas van a las galleras todos los años? Y me atrevo a asegurar que hay más aficionados a los gallos que al mismo béisbol, que a las corridas. Es decir, que de toros, nuestra que cultura está por encima. No puede estar por encima el derecho del animal al derecho mío a la cultura. Porque la tradición, o sea, los derechos humanos son uno solo, son derechos humanos, el derecho mío a la cultura. Yo soy segunda generación de un derecho que lo estoy heredando, una tradición que he heredado, y igualmente mis hijos, que ya son tercera generación, también lo están heredando. Si el toro de Lidia es un animal que va, yo quiero que ¿cómo van a penar con la privativa de la libertad cuando es una cosa que está regulada y que está dentro de la ley? En ningún momento ha sido prohibido ni la pelea de gallos, ni las riñas de gallos, ni las corridas de toros. Tú no puedes llegar y decir, no, pues te voy a privar de libertad con algo que está legal. No, las peleas de perros, los perros no son naturales. La naturaleza de los perros, no estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con la pelea? Pero no tengo por qué adversarla. Pero la primera regulación de peleas de perros se hizo en el año 94 con aquella famosa ley de vagos y bañantes, a la cual se le empezó a aplicar a las peleas de perros, donde el municipio Libertador en Caracas se empezó a condenar y a meter presa a la gente porque no había ningún reglamento, no había ninguna prohibición en Venezuela hasta ese momento a las personas que practicaban este tipo de actividad. Y eso es una actividad que, déjame decirte, que culturalmente en el lejano oriente, en muchos países... Pero en Venezuela nunca ha sido cultural eso. No. En Venezuela acuérdate que eso es me vas a decir que Tamanaco, Huacaipuro, Baruta, Chacao lidiaban toros. Pero sí cazaban, sí cazaban y pescaban, claro que sí. Era la caza y la pesca, no, es una representación cultural. Es un tema cultural. Desde la ciudad ven la producción de alimentos, de la crianza del bovino y del ganado de una manera, y los del campo vemos la crianza del ganado y la agricultura de otra manera. Estamos hablando de lo que ocurre en un recinto. ¿Cómo calificas tú esta actividad, el culto? ¿Cómo lo calificas? En 2 palabras. Primero, sanguinario. Sanguinario porque yo soy proteccionista y yo veo cuando hacen una corrida de toros, cuando hacen algo con los gallos que los ponen a pelear. ¿Y si va a un matadero?
Claro. Todo eso es sanguinario. Para Pero mí eso el representa... espectáculo, es decir, no hay gradas en los Yo mataderos. te explico. Es Si la gente, aberrante los para aficionados a mí. los toros, fuesen a ver lo que ustedes dicen, una matanza, entonces un matadero cobraría entrada y todo el mundo haría cola para ver la matanza. No, esto es un arte, es un espectáculo Yo no te que voy a tiene discutir si es arte o cultura. unas La cuestión consideraciones. es, ¿está bien Eso o no está puede mal? ser arte. O sea, yo no te voy a discutir el arte. Yo no te voy a discutir el Para arte, mí porque a el mí arte es discutirte que el arte... la poesía, Mira, yo puedo el que agarrar, pinta, yo puedo el que agarrar llama a cualquier allá de un tema persona, cultural, ya se hacer ha convertido en un una problema escultura viva. cultural. Exactamente. Más allá es un problema. Claro, No es un problema. pero fíjate, Es un partiendo del punto, yo No lo es que un problema. prefiero Es un problema Porque fíjate, cuando reeducar. nosotros estamos condicionando el ejercicio de un derecho mío por encima del ejercicio de otro derecho, ya allí hay una situación... Pero Natalie, desigual. Natalie, ¿cómo tú vas a decir el derecho? ¿Qué derecho le dices tú al toro de Lidia? Ah, tú quitas las corridas de toros y desaparece el toro de Lidia de la faz de la tierra. 8 naciones taurinas que existen, que es los únicos países donde existe el toro de Lidia, justamente es en las 8 naciones donde se haga Pero la ya, corrida del toro. ¿Tú crees que Y esas 8 naciones, es Francia, una Portugal, subraza España, de una especie. Vamos a realizar una pausa. Está fuerte el debate. Vamos a realizar una pausa. Dejar allí una pregunta también en el debate. ¿Es más importante el disfrute que el derecho del animal? Bueno, va a responder al regreso de esta pausa. Ya venimos con más de Divergentes. No se partan. Bueno, seguimos con Divergentes y eso quiere decir que seguimos con el debate. ¿Dónde queda esa palabra de disfrute y el derecho de los animales? ¿Es más importante el disfrute que el derecho de los animales? Julio, los animales, el toro de Lidia en este caso, genera ferormonas. Las ferormonas hacen que el animal cuando se excita, cuando empieza a investir, empieza a cometer, y eso pasa que el umbral del dolor es 2 milímetros por debajo de la piel. Ese animal, en el momento que está la lidia, que embiste, que acomete, que se pica, que se banderilla y que se torea, no siente ningún tipo de dolor porque de hecho no sufre. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, cuando tú llegas y dices que el animal pasa la corrida y lo dejen, no lo maten en el ruedo como quieren hacer en muchas corridas y lo dejen 2 horas sufriendo? Ahí sí, ya en caliente ya cuando se enfría le baja la Y cuando adrenalina. uno ve eso sangriento no genera dolor. No, el animal no le genera dolor. De hecho, el toro de Claro Lidia que cuando sí se le indulta, genera dolor. no le genera dolor. Todos los animales está tienen probado en sentimientos. la facultad, la facultad lo que está hablando veterinaria. Ricardo es un estudio que hizo el doctor Juan Carlos Higuera Bueno. en la Universidad Facultad Complutense de Madrid en el año 2008. Y que después cuando él se vio forzado en el año 2010, precisamente basado en el debate sobre la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, el doctor Higuera fue llevado con una cantidad de científicos, sobre todo médicos veterinarios, porque ese estudio de Juan Carlos Higuera no aparece en ninguna revista científica, quiero decirlo. Es un estudio que solamente publicaron los blogs taurinos. Bueno, pero resulta de ser que cuando veterinaria. se le propuso presentar ese estudio y decir, el toro sufre, el doctor Higuera, tal cual como Galileo frente al Papa, sí, el toro sufre, bajó la cabeza y lo tuvo que decir. Tú sabes que en Es decir, Cataluña revirtió esa prohibición, eso no lo han dicho entonces, ustedes tampoco. no, espérate, no está revirtió. revertida, el Tribunal Constitucional Español revirtió Pero la el prohibición toro de de Lidia, Barcelona. el toro de Vamos a ver, Lidia, vamos a fue- decir, se compró- lo que quiero llegar es que el estudio que estás hablando de la feromona y de los Pero el estudios toro de del estudio de Lidia, la corteza, el toro de mira, Lidia, te voy a decir una cosa, Todos los animales una mosca se le para en el lomo a un toro de Lidia y él lo con la cola siente. lo va a sacudir porque Claro, él la porque siente. Pero el- siente, es decir, pero el toro de así como tiembla. sentimos El toro de nosotros. Lidia, el toro de Lidia Mira. tiene el primer derecho, después de que se indulta, pasa a ser semental y muere hasta de viejo. Hablamos ¿Cuál es el del toro porcentaje Ah, del pero macho? ¿Cuál es el ¿cuántos toros porcentaje de indulto? indultan? El porcentaje ¿A de indulto, por lo menos, en el Pero caso el de único la animal que tiene el derecho 10%. Son pocos. Y tú tienes, no, ya, a salvar ¿la su vaca vida. cuánto dura? El ¿Cuánto 10%. dura? ¿Cuánto dura la vaca? El De los 10%. machos, pero ¿cuánto dura la vaca? Porque estamos hablando del macho. El macho se muere como cualquier bovino reproductivo a los 4 años, ¿verdad? Que no lo comemos. ¿Y la vaca cuánto dura? 20, 19, 18, 19, 20 años. Entonces, o sea, la hembra dura hasta que deje de existir. Porque por vejez o por alguna enfermedad o porque llega una serpiente y le pique y la mata, la muerde y la mata. Entonces, Pero- ya va. La vaca dura hasta los 20 años. El toro no, el macho tiene un ciclo. Sí, pasa a ser semental,
dura 15, 20 años hasta que sea Es que yo anciano. sé que tú estás y ya hablando del no punto de puede. vista. Hay derecho de que un animal muera así, de esa manera y para el disfrute de otro. Eso es No. en el caso de los Exactamente. gallos, el señor llega y dice que los gallos por naturaleza son peleones. Sí, por naturaleza son peleones, pero si yo tengo dos muchachos que están peleando, o sea que tengo dos hijos y están peleando, no voy a Los agarrar a esos dos separa. muchachos que los voy a pelear con él y voy a llamar a todos los vecinos a que me Así cobren no otra y está hagan bien. apuestas para que estén peleando. Toda la Mira, guerra contra las ya culturas va, rurales. Quiero hacer una pregunta aquí a desde los aquí en tres la ciudad. compañeros. Adriana, Sí, no no te escucha- victimices no escucha la buscando la interrogante. forma de ganarte, no, Ok. ya, te da. Ajá, mira, el disfrute, todos podemos disfrutar yendo al cine, comiéndonos un helado, viendo televisión, ¿verdad? Para mí, el compañero acá dijo las mascotas. Para mí los animales son animales de compañía porque son mis compañeros, ¿ok? Yo te voy a regalar un toro de Lidia para que sea tu compañero. ¿Por qué no? Bueno, por eso. ¿Por qué no? Lo que Si pasa tú, es que si lo tú que hay que- educas hay a que un respetar animal la con amor, el naturaleza animal te va a en sí del retribuir animal, amor. evidentemente. Ahora, si tú Hay animales para educas mascotas, a un animal pero hay otros que no. a No, el golpes, mascotismo es obviamente una el humanización animal de te la va a vida. retribuir a Eso también es un golpes. maltrato. Somos No. como los seres ¿Qué opina humanos. usted? Pero Mira. ya, yo no he terminado de hacerle la pregunta aquí a los compañeros. Yo lo que le quiero preguntar a los compañeros es, ustedes se han puesto en el lugar de el toro, de los gallos, Si me de los toca animales elegir, que están si ahí fuese en el colegio, animal. que son maltratados. ¿A ustedes les gustaría que les hicieran lo mismo? Si Y fuese- que todo el mundo si diga, fuese "Ay, animal, Si es piensas una que elegir qué animal sería, fuese un toro de guerra". Lidia. Si fuese no, hay un animal- toro, no hay un animal que mejor viva en el planeta Tierra que el toro de Lidia. Si fuese Esté criado animal, de yo esa manera. decidiría ser toro de Claro. Lidia, porque el toro de Lidia tiene cómo demostrar su ímpetu y su bravura ante un público. En cambio, ¿Tú ¿qué crees que puede le importa? Sí, no está. Si crees yo que le decidiría importa el toro de mostrarse un Lidia, público, el toro de no? Lidia, pues si no, si Claro, yo fuese si todo el el toro mundo de le Lidia está no cayendo habla. encima. El toro de Lidia no habla. Pero Pero si escucha, hablara, si prácticamente todo el fuéramos mundo lo nosotros. está atormentando. Yo te digo, yo Una no Una cosa quiero que ser un le toro dan de Lidia. personalidad a los animales para algunas cosas, le dan, dicen que Pero prácticamente ajá, los humanización prácticamente de los todo gladiadores esto. los ponen como Hay un- gladiadores y para otras Ajá. cosas no tienen ningún tipo de derechos. Es una cosa Exacto. como... Robert, Si hay el un animal fuera factor un importante. un Adriana. gladiador, A ver, se va. a ver. Hay un factor importante de todo esto también, es el tema económico, el dinero. ¿Qué factor sucede con ese lucro. tema económico? Parece ser así, Una y industria. lo colocamos en el debate, una industria. Bueno, O parece que la la economía, industria de las mascotas. ya va. Cuando Parece hace- que la economía o el tema del dinero pasa por encima hasta el disfrute Así es. y el Correcto. derecho de los animales. Sí, ¿Qué opina, correctamente. por ejemplo, Manuel, de ese tema, cuando sabemos que hay apuestas de Mira. pelea de gallos, cuando hay apuestas también en las corridas de toros? No, 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 la no. correa no la mira, puesto. No, no hay apuesta. ¿Nunca hay apuestas? Yo creo que sí. No. No. O se inscriben, por ejemplo. No. Tampoco se inscriben. No. Eso es en el coleo. En el colegio solamente. En los gallos sí hay Lo apuestas. mismo. Ha existido apuestas y se tiran apuestas todas ¿Son las legales? vidas. En los gallos, claro que sí. ¿Por Hay- qué son legales las apuestas de los gallos? Digo, la ley de juego de invite a azar no permite las apuestas de ningún tipo. Además, no permite las apuestas en un Y público. cuando no permite- pagas en el circo, por ejemplo. A ver, Están animales. prohibidos los casinos. ¿Por qué sí se permiten en los gallos? ¿En qué ley se le amparan? preguntado a todas las autoridades, entonces, mira, porque ha sido así toda la vida. El Y seguirá deporte de los siendo toda la caballeros vida. porque no hay ningún tipo de papel, no se paga ningún Claro, tipo de impuesto, es se dan la una mano. cuestión de valores. Y Ahí el hay- dinero hay que una- manejan las hay- mascotas, La apuesta es sí, de es una palabras, de industria, los pero Quiero Entonces, decir, mira, detrás pero de- no hay apuestas de ningún tipo. Puede ser que alguien que sea apostador de pero sí, oficio, no, no creo, escucha, no, pero no. apostador de oficio diga, Capaz no conocido. En algunos creo, lugares no, se no, apuesta no, y cosas no, una no, apuesta. bueno, exacto. Pero si estamos hablando, Partiendo de ese pero si principio. estamos hablando del dinero que mueven, es preciso, las transnacionales que financian la ONG, que fueron las primeras que a través de los Twitter empezaron a decir mentiras para crearlas como una verdad tantas veces repetidas, para decir que el toro de Lidia le decían vaselina en los ojos, que si le decíamos... Búscame Pero un Twitter ya donde los yo diga testículos, eso. no, tú no, sí, tú no, sí, tú no. Por ejemplo, ¿sería Manuel capaz de permitir que se haga una pelea de gallos sin poner el dinero entre la pelea? Hay casos donde se ha hecho eso de personas que son gallegas, que tienen vamos a decir, una realidad amistosa. Y que muera el gallo más importante de esa persona que lo está colocando allí. Puede morir también. Acuérdate que la pelea de gallos es un ritual donde está presente la muerte. Lo que pasa es que... Sin el dinero. Sin el dinero. ¿Sería sí. capaz de ponerlo? Sí, muchas veces lo han hecho. Julio, y las hay primeras experiencia corridas de toros que se dieron en hecho. Venezuela eran para financiar precisamente en la guerra de la independencia a todo lo que era la milicia. Y eso está documentado. me gustaría- claro que es una sí. falacia, Y por favor. siempre se han hecho corridas benéficas. Estás inventando algo, pero Lo de estoy verdad. sacando. Y luego para celebrar la independencia también, y tú lo sabes. Es importante, mencionar un aspecto, el aspecto económico de estas actividades. La cantidad de empleo que genera la actividad gallística en el país, es la que no la he medido. Como le dije Por eso, antes, pero sigo preguntando, ¿es más importante ese dinero, la actividad del trabajador, la actividad económica? Alguien decía por allí el tema empresarial, como ustedes lo manejan. Claro. ¿Es más importante el dinero que el tema de los derechos No. de los animales?
primero van los derechos de los otros como De personas. los Y seres si nosotros humanos. leemos el artículo 99 de nuestra Constitución y el artículo 111, ahí están consagrados nuestros derechos. Prohibir las peleas de gallo o cualquier otra actividad que está evidentemente legalizada en este país es ir contra nuestros derechos. Como persona o como una colectividad. Y si quieres, lo pueden ir a quitar el El derecho artículo- de la tradición. el ¿Qué artículo- sientes tú cuando escuchas ese argumento, por 99, ejemplo? artículo 111. Es que el problema no puede, Entonces- puede ser interpretación, y podemos hablar de interpretaciones legales, porque como siempre vemos un principio legal que dice, o sea, los derechos de uno terminan hasta donde comienzan Es los decir, que derechos todo lo de que tú otra vienes persona. haciendo luchando, tú estás violando los derechos humanos. Claro que sí. Parece Es ser más, más. Probablemente, y yo sé violando que la lo ley, hace y violando hace las muchos leyes años. Fíjate que establecidas. en Carabobo, 2013, hay un decreto de la gobernación donde fueron declaradas las tres actividades, bueno, pelea de gallos, toros coleados y los encuentros taurinos como un patrimonio cultural inmaterial del Estado de Carabobo. Hay organizaciones que vienen luchando por el derecho de los animales. Sí, Cuando pero eso- uno escucha este argumento, quiero saber qué siente, por ejemplo, Roger o Natalie, cuando escucha este argumento y dice que si tú sigues buscando la manera de proteger a los animales, estás violando los derechos humanos. Y ganando más dinero. Claro. Insisto en lo que yo dije, o sea, vengo diciendo desde el principio. Así parece. Cuando yo establezco una distinción entre los derechos humanos y los derechos animales, ya allí yo nunca voy a poder entender la visión de la situación. O sea, en primer lugar, yo no puedo establecer diferencias entre un derecho y otro derecho. Son los mismos. O sea, Es que el derecho hay propio que termina donde quitarlo. comienza el ajeno. No, lo que El pasa es que derecho fíjate, propio termina donde comienza el mío. nosotros y tenemos el la derecho Tiene el derecho al toro de de que día el seguir ser existiendo. humano Tiene el es derecho a una seguir raza existiendo. que ¿Por qué tiene ustedes quieren supremacía, acabar con el es toro una de raza día? que está por encima. Porque ustedes quieren, Es mira, una raza ustedes quieren superior, una cosa, pero se acaba la corrida de toros, eliminar ¿qué va a hacer? ¿Desde cuándo no vemos una mula donde vemos un caballo de pica? O sea, eso se ve gracias a la ecología, el ecosistema que te genera la crianza del toro de ya va. lidia. Todos tienen que ver una mula Eliminando con la corrida de toros, estamos eliminando una raza única que forma parte incluso, bajo el punto de vista agroalimentario, de un gen que tenemos nosotros como privilegio, las 8 naciones, que es el Bostaurus, que es una carne de una gran, claro, una carne ecológica, porque para crear un toro de lidia no es como los toros que confinan, que le dan alimentos concentrados y que están ahí durante Pregunto, ¿cómo se va a engordando acabar? de manera... Es que lo que pasa es que hay una distracción, es decir, no es que existe el toro porque existen las corridas, es que existen las corridas porque hay un toro es que la corrida es consecuencia de la tauromaquia. Y lo porque la mismo tauromaquia pasa no con solamente- los gallos. No es Ustedes que piensan, existan Las galleras. no es que exista un gallo porque existen las galleras. Es que la gallera existe porque hay una naturaleza en los gallos en ser naturalmente... Y existen las corridas como Pelear consecuencia de entre la ellos, tauromaquia. de la La región. tauromaquia es una cultura, un arte. Y las corridas empieza a ser el fin de esa tauromaquia. Otra pausa. Ok. Yo escuché al señor Manuel diciendo que lo natural de los gallos es la pelea. Está en su naturaleza. La competitividad de Algunos la pelea. gallos. O la mayoría, ¿no? La pregunta. La raza Antes del de corte, pelea. la pregunta. Cuando nosotros, ¿cómo es el cuidado? Quiero conocer de ustedes cómo es el cuidado de esos animales. Porque cuando hacemos un cuidado, no estamos violentando la naturaleza del animal. Un cuidado que no es el cuidado original del gallo. Yo sé que es lo que hacen. Por ejemplo, lo guindan, ¿verdad? En una cuerda al gallo. Agarre fortaleza en las patas. ¿Sí o no pasa eso? Ahí esa actividad es una parte... ¿No estaríamos violando con eso? ¿No estaríamos violando con eso la naturaleza del gallo? Vamos a la pausa. la naturaleza del gallo. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. y ya Pero al toro conocemos- de lidia vamos no a se la le pausa. hace nada. Vamos a la pausa y ya lo debatimos. Ya venimos con Divergentes. No se aparta. Vamos, mijo. Seguimos con Divergentes, Manuel. ¿Violentamos la naturaleza de un gallo por el cuidado que le damos de cara a una pelea, entonces? Y así, negativo 100%. así en los circos, así también Claro que los el animales son toro de violentados. Lidia, ¿qué? Por No, negativo supuesto. 100%. mira. Son alterados en su Al naturaleza. ser sacados de su naturaleza, Deja que al responda ser Manuel. expuestos ¿Cómo te llamas, Manuela? Debemos considerar al gallo como un atleta, ¿no? Y este gallo de pelea que nosotros conocemos, tenemos en la actualidad, ha sufrido modificaciones genéticas, es un animal único, no es como sus antecesores que todavía están en su medio salvaje, en la India, en Asia. Entonces, este animal es un atleta como tal. Nosotros no enseñamos al gallo a pelear.
El gallo pelea cuando realmente lo preparamos para que tengan una mejor condición física. Y lógicamente eso lleva pues, a tener su sparring como los boxeadores. Vuelvo a estar como la influencia de que lo consideramos como un atleta, lo consideramos una divinidad, lo consideramos una cantidad de cosas, pero es un animal. Pero el toro de Lidia no se prepara. El toro de Lidia es un atleta, pero no se, es un atleta por naturaleza, pero no se prepara. No hay afeitado. Y se le hace nada. No, para nada. El toro de Lidia en ningún momento, el toro de Lidia nace, crece, se desteta, cría toda leche, se desteta a la edad que se desteta cualquier bovino, se pasa a ser, por ejemplo en mi caso, la hembra queda en la finca donde nace y el macho sube a una finca que está sobre los 2.600 metros sobre el nivel del mar y ahí está hasta que tiene 4 años. No tiene afeitado de cuerno. Absolutamente no tiene afeitado de cuerno porque ni se le afeita los cuernos, ni se le pullan los testículos, ni se le echa... Tanto que hablé de derecho, y el derecho de los trabajadores, del picador, del banderillero, el mozo de Tiene derecho a trabajar, pero el derecho al trabajo que tiene todo el colectivo taurino que legalmente tiene como condición. A ti nadie te está prohibiendo, en primer lugar, a ti nadie te prohíbe el trabajar. Lo que te estoy diciendo es que nosotros lo que buscamos es que no ejerzas tú una profesión de esto. Tú, aparte de ser torero, eres abogado. Hay que respetar la ley. Y no solamente es la corrida, sino lo que genera una fe. Buscar unos mecanismos de empleo que no se base en el espectáculo en el maltrato a un animal, en el maltrato a un animal, que este empleo que la esté No puede ser. Fíjese, una cosa también Pero tú no puedes cortar las tradiciones culturales nunca. Sí la puedes. No, eso es derecho humano. Saliéndonos de los animales que ustedes han tocado. Adrián. Saliéndose de los animales que ustedes han tocado, porque unos dicen el gallo, otros el toro. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes del alquiler de caballos para hacer un paseo? En el Junquito lo vemos, ¿no? Yo estoy totalmente en contra. Julio, el tema de esto Es una explotación. Estamos como muy dispersos. No, pero explotación de qué, no, si el caballo, la naturaleza del caballo es que el hombre lo monte. Hay protectores que dicen que tú le ves la cara al caballo y está como triste. Pero es que ¿Tiene sentimiento los animales? ¿Tiene sentimiento los animales? ¿Sabes qué triste? Que tú le preguntas a un niño aquí en Caracas, ¿de dónde sale un yogur? Y te va a decir que de la nevera. No sabe que es una vaca, que la ordeña, que hacen el yogur. O sea, ¿Pero tiene sentimiento los animales, sí o no? Mira, vale, es una percepción personal. Si es vivo tiene que sentir. Pero ya va, hace un bloque anterior, hace un bloque anterior tú me dijiste que no siente, pero sí tiene sentimiento. No siente y tiene sentimiento. No, pero ya no siente y tiene sentimiento. No, pero ya va. ¿Tú crees que cuando está la gente en guerra, en un combate, el hombre lo hieren, siente en el momento del dolor? No, porque tiene adrenalina y no la siente. En el momento no. ¿Cuánto dura la actividad? ¿Cuánto dura la actividad? La actividad, los 8 o 10 minutos que está el toro en la lidia. El toro en el momento no siente. Pero después no, porque está muerto. Está muerto, no. El toro está muerto cuando sale del ruedo, sale muerto o sale matado. Realmente. Manuel, ¿tiene sentimiento o no tiene sentimiento? Algunos casos, bueno, los perros, las mascotas, se puede decir que tienen sentimiento. El gallo, te digo, nació para pelear. Nació para pelear. ¿Y tú para qué naciste, Manuel? Es su naturaleza y como lo dije anteriormente, es un ritual. Mis mascotas sí tienen sentimiento, porque mis mascotas son una cosa. Mis perros son hermosísimos. Los mascotas son cosas, para mí los animales son animales de compañía. Como dice, no mascota, porque la mascota, el término de mascota es cosa que no siente. Bueno, pero el mascotismo existe y es una... Y esa humanización de los animales existe. Déjame terminar este pensamiento que voy a decir, mira, la naturaleza del gallo es la pelea y su enfrentamiento con la muerte, ahí el gallo se eterniza, va a ser eterno. ¿Por qué? Mira, hay dos cosas. Un ritual. Un ritual. Donde está presente la muerte. El gallo cada vez que pelea traza una línea directa hacia la muerte y tenemos que entender la naturaleza del gallo de esa manera. El gallo es raza tal como lo conocemos hoy. Y si nos vamos a la parte religiosa, yo siempre voy a la parte religiosa histórica, que son nuestros basamentos completos, le digo, porque el gallo existe porque Dios lo creó para que peleara. Y eso está, déjame terminar el pensamiento. Eso está, lo dijo San Agustín en el libro de Ordines, ustedes pueden chequearlo. Y es igualito que si te van a Lucas, no me acuerdo ahorita la versión, dice que el grano que cae a la tierra y no muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Ustedes son cristianos, son católicos. Católicos. Nosotros no estamos bien, nosotros para tratar, esperando que vamos a morir, vamos a resucitar, nos portamos bien. Igualito, cuando un gallo demuestra en la gallera
que es un tremendo gallo, ese gallo eterniza, porque todos sus familiares nosotros los podemos criar y a darle hijos a esos gallos y los eternizamos. Aquí hay gallos que tienen más a través de la consanguinidad, tienen más de 60 o 70 años ya de raza. Te quiero preguntar algo, Manuel. Tú dices que el gallo nació para eso, ¿y tú para qué naciste? Yo no sé, no, bueno, mira, yo no... No, acabas de darle una razón de existencia. ¿Para qué yo nací? Para que todos nos droguemos, No, eso no tiene que ver con droga. Pero no tiene nada que ver con droga. Te estoy dando como un ejemplo, o sea, la droga existe para que todos nos droguemos. Si tú vas a los gallos, mientras que el ser humano la cuestión de los gallos es una cuestión de algo como esto, siempre de va a haber valores, las justificaciones ritualísticas, culturales. ¿Cuántos países religiosas permiten los gallos? Ahorita, mira, casi toda Latinoamérica, vamos a decirte que, claro, es verdad, en algunos países como Estados Unidos fue prohibido totalmente. En casi toda Europa, a excepción de Canadá. Pero son tranquilidades Afortunadamente estamos en la sociedad. porque son culturas anglosajonas, Manuel. ¿Quién financia todas las ONG que prohíben el maltrato animal? No sé, dime, las culturas anglosajonas. De ahí donde viene todo esto. Estos son las culturas anglosajonas, las transnacionales, que el negocio es la mascota. Manipular, hacer sufrir a la gente con el cuento de las mascotas. Ya un kilo de alimento concentrado para perros, ¿cuánto diciendo vale? que lo otro también es una industria. Vamos a escuchar, 12 millones de dólares CACS está financiando a toda la ONG. ¿Cuántas ONG hay en el mundo? No, muchísimas. Una pregunta, ¿cuánto una es pregunta eso? que tengo de eso, hablando del dinero. ¿Cuánto cuesta hacer ese evento? Una corrida de toros. Hay que ver lo que genera. Pero cuando uno va a una Hay que ver lo que genera. Hay que ver lo que genera. Si yo tengo un gallo y mi gallo pelea con el del señor Manuel. ¿Y si yo tengo una ONG? Pero ya va. ¿Cuánto dinero puede haber de por medio en una pelea de gallos? Máximo. ¿Qué cantidad? Evidentemente, eso es una iniciativa. Ahora le pregunto nuevamente. Necesita dinero, necesita dinero para difundirse. Vamos a escuchar mucho Manuel. Vamos a escuchar En la pelea hay unas apuestas. Lógicamente, cuando los dos dueños cazan los gallos, Hay que invertir para educar. con tanto dinero. Exactamente. 1 millón, 2 millones. Sin embargo, en el interín de la pelea, todos los aficionados pueden apostar. Y es el único deporte o actividad, como la quieran llamar, pasatiempo, tradición, donde el apostador se puede cambiar de gallo en diferentes tiempos de acuerdo a cómo va la pelea de los gallos. ¿Entiendes? Entonces, porque no hay registro, simplemente no porque no hay pagan registro, impuestos. Porque no pagan ningún tipo de impuestos. de las apuestas como tal, no, porque es imposible. Me quedan 2 minutos. Voy a utilizar uno para que me den esa opinión. Si quitamos todo el dinero, Tú sabes, quitamos todo el dinero de estas actividades, ¿creen que va a tener allí gloria la actividad? ¿Creen que va a valer o va a dejar de existir? El dinero... ¿Deja de existir o no? Deja de existir el dinero que recibe la ONG para esto. sí, sigue. Hay una investigación de cuánto dinero entra en Venezuela a través de la ONG animalista. Vamos a hablar con basamento. No, de verdad que sí. eso lo demostré yo. Además, las ONG, o sea, en este caso, por ejemplo, las ONG que se dedican a la preservación animal también concientizan, educan. Reciben un dinero Evidentemente para hay que invertir para Perfecto. educar. Pero bueno, Hay que invertir pero hay que decirlo. Claro, pero es que hay Si personas nosotros que no deben financiamos, realizar para eso. utilizar Hay la personas que Constitución deben tenemos que realizar ese gastarlo. Y lo trabajo. gastamos normalmente en la educación, lo pero están gastamos en reconociendo muchísimas que cosas. reciben dinero para hacer campañas. Recibo a través de los apoyos que Adriana, nos da a nosotros. Adriana. Listo, pero no de otras transnacionales, como decían, no hay empresa que no. Yo Rápidamente, agarrara Adriana. todo ese dinero y lo reinvirtiera en educación para que este tipo de prácticas caigan, ¿verdad? Mueran. Pero es que las ¿verdad? prácticas... No exista todo lo que conlleva el maltrato animal y reeducar. Prácticas primitivas. Exactamente. Son prácticas primitivas. Claro, yo cuando veo por lo menos eso el coleo, las mangas de toro, todo ese tipo de cosas, eso a mí me remite como en la época de Jesucristo, cuando Fíjense, los gladiadores y la cosa. Es que a nadie le gusta la comida empaquetadita hecha. Yo prefiero un circo con personas haciendo acrobacias que Hay que ver hacer animales Adriana. sufriendo que maltratan. Está intenso el debate. Ya va. Ha llegado el momento de despedirnos, lamentablemente. Nos queda 1 minuto, me dice el señor coordinador. Ese minuto para que rápidamente cada uno de ustedes envíe un mensaje a las personas que nos ve sobre este tema. Sin debate. Murió el debate. Eso sí no tiene discusión. Bueno, yo pienso que lo más importante es el respeto. El respeto a las leyes, el respeto al existir,
no seamos prohibitivos, porque eso lo que genera es la coartación de la libertad de aquellos que, por supuesto, respetamos que no les guste, pero también existe una afición que les gusta y tiene el derecho también de manifestarse en un país pluricultural y multiétnico como el de Venezuela. Ariana, rápido. Bueno, yo abogo porque se hagan nuevas leyes donde se penalicen a todas aquellas personas que maltratan a los animales con la cárcel, ¿ok? Y bueno, a todos los padres y a todas las madres, por favor, estén pendientes de sus hijos, educación, amor, para que este tipo de prácticas, los circos, las corridas de toro, el coleo, la pelea de gallos, las peleas con animales, esto no exista. Manuel. La pelea de gallos es un símbolo de valores humanos, una tradición, y que vivan las peleas de gallos. Roger. La tradición, el arte, la cultura no justifica el abuso y el sufrimiento. Ricardo. No, el maltrato de los animales. Nuestro derecho a la cultura, lo primero que es prohibido prohibir. Las corridas de toros y las peleas de gallos desaparecerán cuando la gente deje de verlo. Mientras la gente vea y haya un público que lo haya, se debe respetar el derecho de cada quien, porque no es algo que estamos inventando. Es una tradición que nos viene desde nuestros ancestros. Entonces, prohibido prohibir. Cuando ya no haya público en esas corridas, en esas peleas de gallos o en esas actividades, igual que en las carreras hípicas, pues bueno, ya la gente dejará ir y naturalmente desaparecerá. Pero mientras tanto deben estar y prohibido prohibir. Natalie, el tema del derecho. Afortunadamente hay avances a nivel mundial en cuanto a la protección de los derechos animales. Afortunadamente en nuestro país, aunque incipiente y hay mucho por hacer aún a nivel legislativo, ya hay iniciativas para la protección de los animales. También, afortunadamente, existe gran cantidad de proteccionistas dirigidos y enfocados en la protección animal. Afortunadamente, eso está sucediendo para que pueda reconocerse como tal los derechos animales. Gracias por haber venido. Tenemos opiniones encontradas porque somos divergentes. Feliz noche. Nos vemos el próximo sábado a las 11.